Veamos la literatura del siglo XIX. El siglo XIX en España fue una época de gran inestabilidad política, con luchas entre absolutistas y liberales durante el reinado de Fernando VII. Fernando VII era hijo de Carlos IV, hijo a su vez de Carlos III, representante del despotismo ilustrado en España durante el siglo XVIII. Antes de llegar al trono Fernando VII, en 1808 estalla la Guerra de la Independencia, que durará 6 años, hasta 1814. La Guerra de la Independencia española comenzó por varios motivos, pero el principal fue la invasión de las tropas francesas lideradas por Napoleón Bonaparte. En ese tiempo, Napoleón era uno de los hombres más poderosos del mundo y quería conquistar toda Europa. Para lograrlo necesitaba controlar a Portugal, un país vecino de España que era amigo de Gran Bretaña, su principal enemigo. Napoleón firmó un acuerdo con España llamado el Tratado de Fontainebleau en 1807, que permitía a sus soldados pasar por nuestro país para llegar a Portugal. Sin embargo, una vez que las tropas francesas estaban aquí, comenzaron a ocupar ciudades españolas y quedó claro que Napoleón quería quedarse con España también. Además, la situación en España no era muy buena. El rey Carlos IV y su ministro Manuel Godoy no eran populares y el pueblo estaba descontento por la corrupción y las malas decisiones del gobierno. En 1808 ocurrió el motín de Aranjuez, donde el pueblo obligó a Carlos IV a abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Aprovechando este caos, Napoleón llamó a ambos reyes a la ciudad de Bayona, en Francia, donde les quitó el trono y puso a su hermano José Bonaparte como rey de España. Este José Bonaparte lo llamaban Pepe Botella, dado su afición al alcohol. El pueblo español no estaba dispuesto a aceptar a un rey extranjero, así que el 2 de mayo de 1808 en Madrid comenzó una rebelión contra los soldados franceses. Hombres, mujeres y niños participaron en esta revuelta, luchando con todo lo que tenían a su alcance, palos, cuchillos y herramientas, aunque el levantamiento fue reprimido con mucha violencia y marcó el inicio de la resistencia española. Aunque el levantamiento fue reprimido con mucha violencia, marcó el inicio de la resistencia española. El día siguiente, el 3 de mayo, los franceses ejecutaron a muchos de los madrileños que habían participado en el levantamiento. Este hecho inspiró a otros pueblos de España a unirse contra los invasores y luchar por su libertad. De ahí viene el cuadro que os enseño aquí, pintado por Goya, el cuadro del 3 de mayo, en el que se representa esa ejecución de las tropas napoleónicas a los madrileños. En medio de la guerra, mientras los españoles luchaban por su libertad, también comenzaron a pensar en cómo querían que fuera su país en el futuro. Y en 1812, en la ciudad de Cádiz, se redactó una constitución que establecía leyes más justas y modernas. Esta constitución, conocida como la Pepa, fue la primera en España y decía cosas muy importantes como que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, que el poder debe dividirse en 3 partes, el rey, las cortes y los jueces, o que se debía respetar la libertad y los derechos de las personas. Cuando Fernando VII llegó al trono en 1814, restauró el absolutismo, sistema del antiguo régimen, y, de nuevo, los liberales tuvieron que exiliarse. Tras la muerte de Fernando VII en 1833, Isabel II se estrena como reina con solo 3 años. Por ese motivo, su reinado comenzó con 2 regencias, primero la de su madre, María Cristina, de 1833 a 1840, y luego la del general Espartero, de 1840 a 1843. Su reinado comenzó en 1843, cuando fue declarada mayor de edad a los 13 años, y finalizó con su destronamiento por la Revolución de la Gloriosa en 1868. Bajo su reinado, el absolutismo fue sustituido por el liberalismo, aunque la monarquía mantuvo gran parte de su poder. Los liberales se dividían entre moderados y progresistas y vivieron constantes enfrentamientos hasta que de la unión de progresistas y demócratas se produjo la Revolución de 1868 y por consiguiente el derrocamiento de Isabel II, que tuvo que exiliarse.
Ese 29 de septiembre de 1868 podían escucharse en las calles madrileñas el grito de «¡Viva la libertad! ¡Abajo los Borbones!». Uno de los políticos liberales que tuvo que exiliarse con el reinado de Fernando VII fue Nicolás Salmerón, almeriense, que al enterarse de la revolución del 68 volvió de Estados Unidos, donde estaba, a su puesto como docente en Madrid. Fue uno de los presidentes, además, de la Primera República durante alrededor de un mes, en 1873. Después de la Revolución de 1868, que acabó con el exilio de Isabel II, tuvo lugar el llamado Sexenio Democrático, un periodo de 6 años, de ahí el nombre de sexenio, de profundos cambios y de intento de democratización. Tras un gobierno provisional, se instauró la dinastía de Amadeo de Saboya, cuyo reinado duró tan solo 2 años, y finalmente se proclamó la Primera República en 1873. Esta caricatura que os muestro representa esas diferentes etapas del sexenio democrático, desde que triunfa la Revolución de 1868 hasta que en 1874 el general Martínez Campos restaura la monarquía borbónica. Siguiendo la viñeta vemos el escudo real borbónico que da paso a un nuevo amanecer en España, en concreto la gloriosa Revolución del 29 de septiembre de 1868. A bordo de la fragata Zaragoza está el almirante Topete, que enarbola la bandera de España con el lema de esta revolución, «Viva España con honra», que dio título al manifiesto de los revolucionarios. A su lado se encuentra Prim y Serrano, los dos principales líderes de la septembrina. Todos están sobre el puente de Alcolea, lugar donde tuvo la batalla y el triunfo del general Serrano sobre las tropas isabelinas de Novaliches. Los partidos firmantes del Pacto de Ostende forman el gobierno provisional en 1868, que dará lugar al nacimiento de la peseta y cuyo principal cometido será la elaboración de la Constitución de 1869. Una vez aprobada esta, se instaura en el país una regencia presidida por Serrano, mientras Prim se encarga como presidente del gobierno de buscar un rey para el trono vacante. Desbancando a los demás pretendientes, Amadeo de Saboya se hace en 1871 con el cetro de la monarquía democrática, tal y como señala el artículo 33 de la Constitución. Tras 2 años de reinado, el 11 de febrero de 1873, se proclama la República Española en medio de la indiferencia de la mayor parte de la población. Se destaca en el dibujo de manera ostentosa este periodo como el más importante de todos, representándose a los 4 presidentes de la República. El primero fue Figueras. Después también tenemos a Pi y Margall, a Salmerón, que fue su tercer presidente de la República, que sostiene un libro donde se expone su filosofía krausista desde su República Filosófica. Este Salmerón fue un político almeriense, ahí tenemos el Parque Nicolás Salmerón en Almería, y finalmente Castelar. El 3 de enero de 1874 aparece el general Pavía como un pavo real sobre el Congreso, mientras que los diputados abandonan por los tejados el edificio legislativo. Por otro lado, un hombre con tupé que parece Sagasta se escabulle sigilosamente. En la última escena, el general Martínez Campos aparece restaurando el escudo de la monarquía borbónica en Sagunto, donde protagonizó el pronunciamiento militar que restauró a los Borbones el 29 de diciembre de 1874, poniendo fin al sexenio. La Primera República de 1873 terminó con la intervención del general Martínez Campos al proclamar a Alfonso XII, hijo de Isabel II, como rey. Hasta finales del siglo se alternaron en el poder el Partido Liberal de Sagasta y el Conservador de Cánovas, aunque esta alternancia se consiguió mediante la corrupción y el fraude electoral. Y ahora veamos cómo era la sociedad española en el siglo XIX, después de la desaparición del absolutismo del antiguo régimen, que defendía la sociedad estamental. Podemos ver que la nobleza conservó sus propiedades agrarias, aunque muchos se empobrecieron. En cuanto a la alta burguesía formada por banqueros y dueños de industrias, esta fue la clase más poderosa, la clase adinerada.
la clase media, formada por comerciantes, profesionales y funcionarios. Y por último tenemos la clase baja, que era la que más población tenía, representada por la mayoría de la población, y estaba formada por campesinos y obreros. Estos vivían en condiciones muy precarias que fueron denunciadas en la literatura del realismo que veremos más adelante a finales del siglo XIX.